16 y 17. ¿Se acuerdan? Toda la escritura, o sea, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hemos visto los 3 fines de semana pasados 3 características, ¿sí? O 3 razones que nos dan las escrituras de su utilidad. ¿Cuáles hemos visto? Que es útil para enseñar, redarguir y corregir. El día de hoy veremos la última o la cuarta cualidad de las escrituras en su utilidad. ¿Cuál es ella? Es útil para instruir en justicia. Entonces hoy vamos a hablar sobre la utilidad de las escrituras para instruirnos en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto no quiere decir que es solamente para el hombre, ¿sí? Esta palabra hombre enmarca género masculino y femenino. Es una figura que nos envuelve a todos ahí, hombres y mujeres, a fin de que el ser humano de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿A qué se refiere el término instruir en justicia? Instruir en justicia quiere decir que la palabra nos enseña y es útil para que nosotros aprendamos a hacer lo correcto. Instruir en justicia quiere decir hacer lo correcto. Si usted está tomando apuntes en su boletín, puede escribir ahí que el título o tema del que vamos a hablar en esta mañana es que la palabra de Dios es útil para enseñarnos a hacer lo correcto. ¿Estamos? Y ese hacer lo correcto, nosotros lo estamos tratando de hacer más entendible para ustedes. Sin embargo, voy a explicarles de una manera corta lo que quiere decir instruir en justicia. Instruir quiere decir proveer guía, disciplina, entrenar, plan específico para vencer el pecado, ¿sí? Y justicia quiere decir conducta recta. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le estaba hablando a Timoteo, le dijo a Timoteo que la palabra sería útil para él porque le proveería la guía correcta para manejar una conducta recta, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Por ende, nosotros, al igual que Timoteo, necesitamos ver la escritura con estos ojos. Que la escritura no simplemente es un libro que se escribió hace muchos años, que la escritura no solamente es un libro que usa la iglesia cristiana a nivel mundial, que la escritura no solamente es un libro que tiene la narración de cómo fue creado el hombre y cómo terminará o cómo serán los últimos días de la humanidad, que la escritura no simplemente es un libro el cual usted utiliza para ponerlo en su casa como un amuleto de buena suerte o un amuleto que traiga buenas energías, cuando usted lo abre en el Salmo 91 y usted pretenda creer que porque lo abrió en el Salmo 91 a usted no le va a pasar nada. La escritura no es útil cuando usted le da ese tipo de usos. Por eso el apóstol Pablo se toma el tiempo, por la guía del Espíritu Santo, para dejarle por escrito a la iglesia, a través de Timoteo, para qué realmente era útil la palabra del Señor. Amén.
Entonces entendemos que el término instruir en justicia quiere decir que la Escritura nos provee la guía correcta para manejar nuestra vida delante de Dios y de los hombres. ¿Ok? Ahora, si queremos entender mejor aparte de las Escrituras, la palabra guía, disciplina y entrenamiento nos ayuda y nos prepara para abandonar el pecado. Y para que nosotros podamos llevar a la práctica este texto y este rasgo de las Escrituras, vamos a ampliar esta información a través del texto que escribe un hombre llamado Santiago. ¿Por qué digo un hombre llamado Santiago? Porque realmente aquellas personas que han estudiado y se han dado la tarea de investigar quién fue el autor de la epístola de Santiago, tienen 4 personajes a los cuales se le asume o se le asigna esa epístola. Uno es el hermano de Jesús, Jacobo Santiago, es el candidato más firme. Otro es Santiago o Jacobo, el hijo de Ageo, que era discípulo de Jesús, o también el otro Santiago, Jacobo también, hijo de Zebedeo, también discípulo de Jesús. Esos 3 son los candidatos más fuertes. Hay un cuarto Santiago, del cual no se menciona mucho, pero el más fuerte de todos se asume que es el hermano de Jesús, hijo de María y de José. Este hombre nos da un texto bíblico que todavía nos brinda más luz y nos aclara más el panorama para que podamos extraer esa utilidad de la Escritura que nos dice que nos enseña a hacer lo correcto. Para ello, acompáñenme a la epístola de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 25. ¿Ok? Usted puede buscar ahí. Les voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Sé que muchos tienen la versión Nueva Traducción Viviente, no hay problema, no se preocupe. Otros tendrán Dios habla hoy, otros tienen versión de las Américas o la nácar, bueno, en fin, no se preocupe, que igual la palabra nos va a hablar en esta mañana, amén. Entonces, del versículo 21 al versículo 25 dice la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. No pase por alto esa palabra. Ahora la vamos a tocar un momento. La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, a través de este texto bíblico, nosotros vamos a observar 3 poderosas declaraciones sobre la palabra y cómo ella nos ofrece una guía, lo que decíamos, entrenamiento, disciplina, plan específico para llevarnos a abandonar el pecado. ¿Será que si yo les pregunto en esta mañana a ustedes, que me levante la mano, quién se siente tentado a pecar, aún siendo cristiano? ¿Será que usted tiene la sinceridad de levantarme la mano? Por lo menos quien les habla la levanta. Yo
me siento tentado muchas veces a ir en contra de la palabra, a desobedecer lo que la palabra me enseña. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Ok, entonces este mensaje es para usted y para mí. Este mensaje aplica para nosotros. Este texto bíblico nos da 3 rasgos importantes que yo quiero que usted identifique. Nos vamos a fijar en el versículo 21, y si usted está tomando apuntes puede escribir que la utilidad de la palabra empieza porque me conduce hacia la salvación. ¿Por qué es útil la palabra? Ok. ¿Será que eso es importante? ¿Será que eso es necesario? Claro que sí. ¿Cuántos quieren ir a la condenación? Hablándolo en nuestros términos, podríamos decir, ¿cuántos quieren ir en un viaje con todos los gastos pagos a San Andrés, islas? ¿Cuántos quieren ir? Suena bonito, ¿cierto? Suena especial. Ya nos imaginamos la brisa, la playa, los 7 colores del mar. Es un lugar muy, muy hermoso. En la misericordia del Señor pudimos conocerlo con mi esposa. Es muy bonito. Pero ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántos quieren ir a visitar durante unas vacaciones extendidas, digamos por 6, 7 años, la cárcel modelo de Bogotá? Diga amén. ¿Por qué no? De la misma manera, yo quiero decirles en esta mañana, ¿dónde quiere pasar su eternidad? ¿Dónde le gustaría pasar su eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? Con Cristo, ¿cierto? Con Cristo. Entonces, ¿por qué la palabra es útil? Porque me conduce hacia la salvación. El versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué el apóstol Pablo le escribirá a Timoteo que se prepare para recibir la palabra con mansedumbre? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol dirá eso? Fíjese que el apóstol usa ahí enseguida una palabra que nos va a dar claridad. El apóstol no dice que reciba con mansedumbre la palabra que le será plantada, sino la palabra que le será implantada. ¿Será que hay diferencia entre plantar e implantar? Para plantar podemos decir que de alguna manera es como pedir permiso, tener en cuenta a aquel al cual se le va a explicar, enseñar, decir. En este caso yo quiero sembrar, por ejemplo, 3 hectáreas de arroz, porque pues en esta región de los llanos se siembra arroz. Si yo no tengo un terreno para sembrar ello, yo tengo que gestionar unos permisos para que me permitan plantar, ¿cierto? Pero fíjese que el apóstol no usa la palabra plantar, usa la palabra implantar. Cuando yo hablo de implantar, estoy hablando o estoy diciendo que no voy a pedir permiso, que no voy a tomar su consentimiento. O sea, Dios, en su soberanía, por ser Dios, no le está preguntando a usted si quiere o no quiere obedecer la palabra. Simplemente le está diciendo, esta es la palabra, y usted, si es hijo de Dios, si es cristiano,
si es una nueva criatura, si ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, usted con mansedumbre se ajustará a la palabra sin ningún problema. Eso nos ubica y nos pone un poquito más los pies sobre la tierra. El que es salvo, o la persona que realmente ha tenido un encuentro con Dios y ha sido regenerado por la palabra, o la buena noticia le ha sido revelada, entiende por la palabra que debe quitar todo lo malo de su vida. Este proceso se llama santificación. Y quiero asegurarles algo, no asustarles, asegurarles que este proceso llamado santificación será doloroso. Pero aunque es doloroso, es posible superarlo, pues entendemos la necesidad de pasar por ello. Entonces podemos decir lo siguiente: no hay salvación sin santificación. No hay salvación si la palabra no traspasa mi vida y es implantada en mi vida. El que es cristiano se ajusta a que la palabra le sea implantada. No se resiste, no se opone, no le pone peros. No le dice al Señor, es que, sino, sí, Señor. En este momento recuerdo en el libro de Samuel, cuando el sacerdote Elí está durmiendo, y la historia nos dice que vino la voz de Dios y llamó a Samuel, y Samuel salió corriendo a presentársele ¿a quién? A Elí. 3 veces le sucedió hasta que Elí entendió que Dios estaba queriendo hablar con Samuel. Y las palabras de Elí a Samuel fue: dígale, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuando Samuel hace esto, Dios le da un mensaje. Y Samuel no quería dar ese mensaje. ¿Por qué? Porque era duro, porque era crudo. Sin embargo, ese mensaje era para Elí. Y Elí le dice, y casi que lo pone contra la pared: tienes que decirme lo que el Señor ha dicho. Y Samuel tiene que decirle a Elí lo que va a suceder con él y con sus hijos. Esa misma condición, esa misma utilidad es la que tiene la palabra sobre usted y sobre mí. Recuerdo que hace un mes tuve un accidente y me tuve una cortada en la cabeza. Como dicen por ahí, me escalabré. Nunca me dijeron que tenía que hacerme curación para que no me saliera cascarita, costrica. No me dijeron eso, no me dieron las instrucciones. El día que fui a retirarme los puntos, eso fue terrible. Si me hubieran dado la instrucción, estoy seguro que el día que me iban a retirar los puntos no hubiese sufrido. Pero fue doble el dolor. Primero me tuvieron que arrancar la cascarita, que eso duele, y después quitarme los puntos encarnados. Pero era necesario, tenía que hacerse. Así doliera, tocaba. De la misma manera, la palabra nos va a confrontar
con cosas que aunque nos duelan, tienen que decirse, tienen que hacerse, para que usted y yo, si somos hijos de Dios, si somos nueva criatura, se nos note que hemos sido, ¿qué? Transformados, que en realidad somos salvos. Hace unos días les dijimos que al que es salvo, ¿qué? Se le nota. ¿Y cuando a una persona se le nota que es salva? Cuando viene a la iglesia todos los domingos, cuando usa una Biblia debajo del brazo, cuando lo saludan y le dicen: no, hermano, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Cuando se sabe unos cantos cristianos, ¿cuándo sabemos que alguien realmente es salvo y es cristiano? ¿Cuándo? Cuando su vida refleja el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera. No es venir a la iglesia. No es venir a la iglesia. Eso hace parte de nuestro compromiso con el Señor. Es una responsabilidad que tenemos delante de Dios no dejar de congregarnos. Pero eso no dictará que usted sea salvo. ¿O se le olvida el caso de Judas? Tres años andando con el maestro, pero eso no compró su salvación. La palabra es útil porque me conduce hacia la salvación, al enseñarme que debo aceptar con humildad que necesitamos su ayuda y su guía. No podemos ser cristianos sin la palabra. Un cristiano sin la palabra es un peligro, porque pueden salir de él cantidad de malas interpretaciones o de enseñanzas que no son bíblicas. Por ello, usted y yo necesitamos la palabra, porque nosotros, aunque no podemos ganarnos la salvación, porque la salvación no la podemos ganar por ninguna obra, y de hecho esta carta se escribe para decirle a los cristianos que una vez han sido alcanzados por la misericordia de Dios y han obtenido por gracia la salvación, están bajo la responsabilidad de vivir de acuerdo a la palabra. O sea, si usted es salvo, usted está en la obligación y en la responsabilidad de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. O sea que usted tiene la responsabilidad y la obligación de, si está viviendo con una mujer o con un hombre, estar bajo el pacto matrimonial. O sea que usted no puede estar en unión libre. O sea que usted no puede vivir arrejuntado, como dicen por ahí. Porque si usted está viviendo de esa manera, eso quiere decir que la palabra no le ha sido revelada, que usted no tiene aún temor de Dios, no siente el más mínimo respeto por Él, porque si lo tuviese, lo primero que usted haría es ponerse a cuentas con Él. Ponerse a cuentas con Dios no es para que ganemos la salvación. Ponernos a cuentas con Dios, según lo que está diciendo Santiago, hace parte de la actitud que asume aquel que ha tenido un encuentro personal con Dios y la palabra se le ha revelado y le ha mostrado que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y
Y por cuanto es una responsabilidad donde el Señor dice que ha sido implantada, no tenemos opción. Por eso es necesario y por eso nosotros como pastores entendimos que estamos en la obligación de preparar a la iglesia en la palabra. Por eso trajimos ese seminario que le estamos dictando los días jueves, para que usted se haga más responsable y no dependa de un culto de domingo, sino que usted pueda hacer un estudio responsable y serio de las Escrituras, para que usted no dependa de muchos programas que salen por canales de televisión aludiendo que son cristianos y muchos diciéndole amén a cantidad de cosas que no son bíblicas. Necesitamos que la iglesia aprenda a vivir la palabra. Y para que la iglesia aprenda a vivir la palabra tenemos que entrenarlos, debemos entrenarlos. Por eso Dios bendiga a todos aquellos que están viniendo el jueves, y a los que no están viniendo los invitamos a que se sumen. Todavía está a tiempo. Luego se va a adelantar las clases que no ha estado, pero todavía nos faltan como 3 jueves. Todavía usted puede enriquecerse de las herramientas que estamos brindando estos días. Han sido muy importantes. Entonces, la primera utilidad de la palabra es que nos conduce hacia la salvación. La segunda utilidad que encontramos en la palabra es la siguiente. La palabra es útil porque cambia mi estado. Cuando digo que cambia mi estado, no me estoy refiriendo a que me cambia de un departamento a otro departamento en el país, porque hay países donde a los departamentos se les llama estados. No. Cuando me refiero a que la palabra me cambia de estado, estoy queriendo dar a entender lo siguiente. Fíjese lo que dice el versículo 22 al versículo 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿A qué me refiero con que la palabra es útil para cambiarme de estado? A lo siguiente. Hay momentos en que la palabra nos confronta y nos hace entender que estamos cometiendo algún error. Y muchas veces hasta lloramos de la vergüenza que sentimos delante de Dios. Y a otras veces hasta nos tiramos de rodillas. Y otras veces hasta hacemos promesas y le prometemos cosas a Dios. Y sentimos en ese momento una libertad y algo tan hermoso y algo tan especial que seguimos haciendo más promesas. Pero luego de que salimos del culto o de ese momento especial de oración y de estudio de la palabra, se nos olvidó las promesas, se nos olvidaron las lágrimas, se nos olvidó la carga que sentimos, el dolor que sentimos, y volvemos a caer en la misma conducta y volvemos a reincidir en los malos hábitos que llorando le dijimos al Señor: te prometo que no lo vuelvo a hacer, te prometo que nunca más, te prometo que esta fue la última vez. Pues a Dios no le interesan las promesas. A Dios no es que Dios sea insensible y no le interesen sus lágrimas.
Pero es que Dios está más interesado en que usted, en lugar de llorar, no que llorar sea malo, en lugar de hacer promesas, no que hacer promesas sea malo, pero en lugar de eso usted tenga carácter y lo que usted diga, usted lo viva, usted realmente lo haga. Fíjese lo que le dijo el Señor Jesucristo a una mujer que le hizo una pregunta bien interesante. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículos 27 y 28. No lo busque, tranquilo, tranquila. De pronto aquí aparece, de pronto, no sé si está ahí, pero yo se lo voy a leer. Dice la escritura: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué mujer de las que está en este recinto no se sentiría privilegiada si el ángel Gabriel hubiese venido ante usted y se le hubiese presentado y le hubiese dicho: el Mesías, el Salvador, el Emanuel, la promesa será gestada en tu vientre? Y no por un hombre, sino porque el Espíritu Santo le pondrá ahí. ¿Alguna de ustedes se sentiría honrada, mujeres? Pero fíjese lo que dice Jesús: más bienaventurado que eso es aquel que oye mi palabra y la pone por obra. Wow, eso es impresionante. Estamos hablando de que Jesús pone por encima la obediencia a la palabra que una experiencia tan sobrenatural como la que tuvo María de tener ese encuentro con el ángel Gabriel, de haber recibido esa revelación. Jesús pone en un segundo lugar eso y le dice: no, mujer, más bienaventurado es aquel que oye mi palabra y la pone por obra. Así que la palabra es muy importante. ¿Y a qué me refiero con que la palabra cambia mi estado? Me refiero a que la palabra me saca de una posición pasiva en la palabra de Dios, en la creación de Dios, y me lleva a una posición activa. La palabra me saca de ser necio, de ser un gentil, de ser un pecador, de ser un reo de muerte, de ser un esclavo del pecado, a ser nueva criatura, hijo de Dios, elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. ¿Será que hay alguna diferencia entre este lugar y este otro? Me saca del estado de ser digno de condenación y me lleva al estado de ser digno de justicia por la sangre de Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Eso produce la palabra de Dios en nuestra vida. El que solo es oidor se compara con el que se ve en el espejo pero no aplica correctivos en su vida y se aleja olvidando lo que debe hacer. A
A esto le podemos llamar un falso arrepentimiento. ¿A dónde debe llegar la palabra? A lo más profundo. Debe ir más allá de las emociones. Debe ir más allá de los sentimientos. Debe ir más allá de la razón. Debe llegar a lo profundo de nuestro ser. Por eso, mujeres solteras, porque es el caso de muchas mujeres en la iglesia, que viene un hombre y les dice: yo le prometo que voy a ser un hombre honesto, justo, voy a empezar a ir a su iglesia, voy a empezar a comportarme como un cristiano, y hasta lloran. Y ellas: ay, pastor, pero lloró. Si usted lo viera, ahora carga la Biblia más lindo y se le ve la Biblia lo más de linda en esa mano. Pastor, y mire, ahora viene los domingos a la iglesia juicioso, ni siquiera tengo que invitarlo, él viene juicioso, solito, pastor. ¿Cuál es la motivación de ese hombre? ¿Cristo? La muchacha. Y cuando obtenga la muchacha, ¿qué pasará? Pastor, pero es que eso puede, sí, hay muchos casos, pero él es diferente. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y el enamoramiento no permite ver frutos. Por eso, iglesia, ustedes y yo necesitamos la palabra de Dios, porque solamente ella nos permitirá pasar de un estado de ceguera espiritual, donde juzgamos las cosas como el mundo las juzga, a un estado espiritual donde no tenemos venda y donde podremos juzgar las cosas como Dios las ve. Ese estado tiene que ver con incomodarme, con sacarme del sedentarismo cristiano. Uy, ¿cómo así sedentarismo cristiano? Hasta donde yo sé, hay sedentarismo por falta de ejercicio y porque uno se la pasa sentado por ahí. Yo simplemente estoy haciendo una especie de figura que me ayude a hacerle entender más fácil. ¿Qué es el sedentarismo cristiano? Es aquel cristiano, para mí, que solamente viene el domingo, participa de un culto y lo volvemos a ver hasta los otros 8 días, cuando viene otra vez a culto, y ni más. Nunca se involucra en unas escuelas de formación para crecer en el conocimiento de la palabra. Nunca se involucra en el servicio, en la obra de Dios, al cual están llamados todos los que se encuentran en este lugar. Nunca se interesa por tener una vida devocional activa día a día. Solamente toma la escritura cuando va a venir a la iglesia, y eso sí la toma, porque ahora como se carga en el celular, pues entonces ni toma la Biblia sino coge el celular. Y así como está aquí sentado y yo le digo busque tal texto bíblico, así mismo va alternando mientras yo hablo, mirando Facebook, mirando Twitter, mirando ¿qué más? WhatsApp y todo tipo de cosas en el celular. Y entonces mientras el pastor está aquí hablando, tal vez está chateando con alguno aquí en el mismo templo y le está diciendo: no, si ve, mijito, le están dando para usted, tome, lleve, ¿sí ve? Son cristianos que no están realmente metidos en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Es más, hermanos, he visto algunos que hasta juegan mientras están aquí en el culto.
están jugando Tetris o están jugando otras cosas. Hay esas bolitas que de colores que ¡pin! Le pegan a la otra de colores y se desbarata. Eso los he visto haciendo aquí, hermanos, en un culto de domingo. Uy, qué carnal es, ¿cierto, pastor? Pues, hermano, que no le pase a usted también lo mismo. No somos capaces de entregarle 2 horas de nuestro tiempo a Dios, pero sí queremos que Dios nos bendiga a cántaros. Queremos que se cumpla esa palabra que dice: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobre y abunde. Y eso lo decimos a boca llena, pero no somos capaces de comprometernos realmente con Dios. No somos capaces de leer un capítulo diario porque nos da sueño y nos quedamos dormidos. No somos capaces de estar un culto aquí 1 hora sentados porque tenemos que estar saliendo a la tienda a comprar agua. No somos capaces de estar 1 hora aquí porque tenemos que estar saliendo al baño. Perdónenme, los baños son para uso de la iglesia, sí. Pero hermanos, ¿qué es 1 hora? ¿Y qué cuando tenemos que estar en un avión 2 horas? ¿Y qué cuando tenemos que estar en el bus? Y muchas mujeres se aguantan hasta 6 horas en el bus porque no quieren sentarse en esa taza de ese baño. Se aguantan las 6 horas, hasta 7 horas, se las aguantan. Pero estamos en la iglesia y no nos aguantamos 1 hora, hora y media, hora y 45. No nos la aguantamos. Cada vez que usted se sale, usted está cortando el mensaje. A veces, hermanos, y lo digo por experiencia, se va uno al cinema, películas de 2 horas y media, y está tan buena la película que uno ni parpadea, y eso la vejiga está que se revienta, pero usted dice: no, es que me voy y me pierdo el pedazo más bueno. No, yo no me muevo de aquí. Y eso uno ahí, y empiezan las contorsiones y uno ahí en la silla, pero no nos movemos. Pero qué tan fácil es que estamos orando y sonó un WhatsApp y espere tantico, señor, y de pronto, si es un chiste, hasta le damos play y ya se nos cortó el hilo de qué estábamos hablando con el Señor. ¿Saben qué es eso? Decirle al Señor que Él es un plato de segunda mesa. ¿Acaso el creador de Facebook se interesa por usted? ¿Acaso el creador de WhatsApp le interesa si usted va para el infierno o el cielo? ¿Acaso Hollywood siente dolor por su condición de pecador? Al único que le interesa su condición es a nuestro Dios Todopoderoso. Hay una parábola que habla de la buena de los diferentes tipos de terreno donde cae la semilla: la orilla del camino, los espinos, las piedras y la buena tierra. ¿La han leído? Ok. A la orilla del camino cae la semilla, que es la palabra de Dios, y vienen las aves y se la llevan. Algunos son piedras, son orilla del camino, escuchan la palabra pero salen de esta puerta y se les olvidó. Otros son terreno pedregoso, que reciben esta palabra y sienten algo de confrontación y dicen: uy, sí, en verdad, uno sí la embarra, uno sí es conchudo, pero sale también de la puerta y ya, no pasó nada. Otros son espinos,
que vienen al frente de pronto a veces aquí y dicen, Señor, perdóname, yo sí quiero cambiar, y se ponen juiciositos una semana, pero pasan 8 días y hasta ahí llegó la energía. Otros son buena tierra, que realmente sienten la confrontación de la palabra y asumen la responsabilidad por la obra misericordiosa de Cristo en sus vidas, y entienden que aunque no eran merecedores, Cristo murió por nosotros, y en virtud a ello obedecen la palabra. Mi pregunta en esta mañana sería, ¿qué clase de terreno es usted? No soy yo quien le juzga, es la palabra del Señor la que nos confronta. El jueves de esta semana, el pastor Blair le dijo a la iglesia que estaba participando o que está participando del seminario de principios de interpretación bíblica, le dijo que la Biblia era útil o es útil en todos los aspectos de la vida y nos puede ayudar aún en casos complejos. Y le dijimos a los hermanos que les íbamos a brindar una ruta de cómo ayudar a una persona con problemas de alcohol. Ahora, vamos a ver cómo la palabra nos puede ayudar a corregir a una persona que tiene problemas de alcohol. La palabra del Señor dice lo siguiente: lo primero que podemos hacer es hablarle. Si esa persona tiene temor de Dios, o bueno, no tiene temor de Dios, si esa persona dice tener temor de Dios, dice creer en Dios, porque muchos dicen creer en Dios, pero son unos alcohólicos empedernidos, ¿cierto? Se emborrachan el sábado y el domingo están allá. ¿Cierto? Pasa así. ¿Cómo le podemos ayudar a esas personas? Fíjense lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1. ¿Los tienes ahí? Ok. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hierra no es sabio. Pastor, pero es que es católico. No importa, coja la Biblia, que la Biblia del católico dice lo mismo que la suya. Entonces usted le dice, venga, ¿usted es católico? Venga, hijo. Venga, hermanita, ¿usted es católica? Venga, mire lo que usted está haciendo y mire lo que dice la palabra de Dios, el Dios al que usted dice que cree. Seguimos al otro texto bíblico, Proverbios 23, 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspic dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. ¿Será que eso le pasa a los borrachos? Sigamos. También podemos decirle que la palabra muestra que el alcohólico no será salvo. Mire lo que dice la Biblia, 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Usted le puede preguntar a uno de esos, ¿usted cree en el cielo y en el infierno? Uy, sí. ¿Y por qué es borracho? Usted sabe que los amigos, usted sabe que pues no hay que amargarse la vida, hay que disfrutar la vida, no hay que tomarse la vida tan en serio, ¿sí? ¿Sí? ¿Usted dice creer en Dios? Mire lo que dice Dios de los borrachos. La palabra también nos muestra que el alcoholismo es una esclavitud. Romanos 6:16. Fíjese lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué produce el vicio del alcohol? ¿Vida o muerte?
Es un pecado, por ende produce muerte. ¿Por qué el gobierno ha tenido que legislar sobre el conducir bajo los efectos del alcohol? Porque produce muerte. Hasta las leyes humanas censuran eso. Y algunos insisten. La palabra nos muestra que el beber alcohol es mal testimonio. Romanos 14, 21. Romanos 14, 21. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Pastor, ¿es pecado comer carne? Hay que contextualizar el versículo. Hay que ubicarnos el por qué el apóstol estaba diciendo eso en ese momento. Le está diciendo eso a una iglesia que tenía por costumbre ofrecer sus alimentos a los ídolos y luego comerlos. ¿Sí? Entonces le dice a la iglesia que están haciendo en Corintios: absténganse de eso, porque eso puede ser piedra de tropiezo. ¿Sí? ¿Qué pensaría usted, hermano o hermana, si va pasando por el centro y ve a quien les está hablando, al pastor Jonathan con su esposa, sentados en una mesa de un sitio X en el centro, par cervezas ahí en la mesa? ¿Qué tipo de cerveza? Puede ser cerveza Águila o una fina. ¿Cuál? Una fina, una cerveza fina. ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Heineken? No nos lo reveló ni Carlos. Así sea el Águila o la Heineken, ¿qué pensaría usted? No, el pastor no se está emborrachando, se está tomando Heineken. O sea, por favor. ¿Qué pensaría usted, hermano? ¿Qué pensaría una persona que está viniendo hace poco a la iglesia y está empezando en el camino del Señor? Si los pastores toman, ¿por qué yo no? Entonces, cuando le ofrezcan en alguna reunión, se acuerda y dice: ay, pues yo vi al pastor tomando. Eso no tiene ningún problema. Y entonces debemos tener cuidado con todo lo que hacemos, porque podemos ser piedra de tropiezo para otras personas. La palabra insiste en que nos abstengamos de todo tipo de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. De acuerdo a los versículos que hemos leído, ¿el emborracharse tiene que ver con el mal? ¿Qué pasa en las fiestas? ¿A cuántas mujeres las maltratan sus esposos porque llegan borrachos? ¿A cuántos hemos visto después de las fiestas a la madrugada que salen y se agarran a pelear, sacan puñales, hasta muertos? Porque la borrachera hace parte de los males que la Biblia censura. Por último, la palabra nos muestra con qué cambiar el alcohol. Efesios 5, 18 al 19. Por favor, este es importantísimo tenerlo en cuenta. No os embriaguéis con qué, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo es que debemos celebrar la Navidad?
pero no llenos como dicen en Boyacá. ¿Usted sabe a qué se refieren con llenos en Boyacá? Que están hasta del trago, la tienen viva. No, a esa clase de llenura no nos referimos. O el apóstol Pablo no se refería a esa clase de llenura. Se refiere a estar llenos, pero del Espíritu Santo. ¿Y cómo es ser llenos del Espíritu Santo, pastor? Es eso que hemos visto a veces en la televisión, que la gente empieza como a temblar y que como que lo cogió un cable de 220 y se va para el piso. Yo no estoy hablando mal de las experiencias. Hay personas que tienen experiencias, pero la Biblia en ningún lado nos dice que busquemos temblar o que busquemos caernos o que busquemos hacer gritos estrambóticos o gritos raros y que eso es llenura del Espíritu Santo. No, la Biblia no dice nada de eso. La Biblia dice que cuando viene la llenura del Espíritu Santo, los apóstoles hablaron en otros idiomas, dando a conocer la buena noticia del Evangelio. Pero también dice que llenura del Espíritu Santo es hablar entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eso es llenura del Espíritu Santo. Por último, hermanos, ya hemos terminado el proceso de cómo darle a entender a una persona con problemas de alcoholismo que lo que está haciendo no está bien. Y si algún hermano necesitaba este proceso, pues gloria a Dios porque lo acaba de escuchar. Entonces usted ya no va a caer más en el vacío de ponerse a tomar. La tercera utilidad que el apóstol Santiago nos muestra de la palabra es que la Biblia es útil porque trae recompensa para mí. ¿Trae qué? Recompensa para mí. O sea que causa la bendición de Dios sobre mi vida. Dice el texto bíblico, versículo 25 del primer capítulo de la epístola de Santiago. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo así, pastor? Sí, atender a la palabra de Dios va a traer sobre nosotros libertad. No sé si alguno de los que se encuentran en este lugar lo ha experimentado, pero la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Por ende debemos tener cuidado de qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerdo que en el año 2000, quien les habla tenía 17, 18 años de edad. ¿Sí? Sí. No, tenía 17 años. Y para ese entonces había salido del ejército y me había vuelto convertido en un fumador, pero en un fumador excesivo. Tan así que normalmente me iba de cajetilla de cigarrillos en el día. Y no me gustaba cualquier cigarrillo, era el fuerte, el Marlboro rojo, ese, el de los hombres. ¿Sí? Y cuando me llevan por primera vez a la iglesia, yo iba con esa costumbre de fumar. La persona que me llevó es un familiar, nunca me dijo nada, nunca me dijo: es que usted tiene que dejar de fumar. No, nunca me dijo nada. Empezó a disipularme y a enseñarme cosas. Al segundo domingo de haber ido a la iglesia,
yo sentí una confrontación en mi vida por la palabra. El lunes madrugamos a trabajar. Yo trabajaba con él en una droguería. Yo aprovechaba cada vez que él me mandaba a otra droguería a conseguir un medicamento, yo aprovechaba ese lapso para pegarme mi cigarrillito. El lunes, como a las 10 de la mañana, me dijo: Jonathan, vaya a la droguería tal y me trae tal medicamento. Yo, claro, primo. Me fui corriendo. Dije: aquí fue. Saqué mi cajetilla. Nadie me está viendo, el primo no me ve, la esposa del primo no me ve, los hijos del primo no me ven. Prendí el cigarrillo. Aspiré. Cuando vino a mí la palabra para redarguirme, me dijo: el primo no te ve, la esposa del primo no te ve, los hijos del primo no te ven, el pastor no te está viendo, pero yo sí te estoy viendo. Nunca había sentido eso en mi vida. Cogí la cajetilla de cigarrillos, la boté en un arbusto, boté el cigarrillo, me fui caminando. No hubo lágrimas, no hubo gritos, no hubo desmayo, solamente la convicción de que a quién estaba engañando. Fui, recogí el medicamento, se lo llevé a mi primo, y de ese día en adelante algo pasó en mi vida. Yo sentía el olor del cigarrillo y era inevitable para mí sentir ganas de vomitar. No toleraba el cigarrillo, no toleraba el olor. De hecho, en este momento yo no tolero eso. Del año 2000 al año 2016 en el que estamos, nunca más he sabido qué es tomar un cigarrillo. Porque la palabra produjo eso en mí. Me liberó de esa esclavitud. Me hizo libre. ¿Cuántos se han hecho tratamientos médicos? ¿Cuántos han invertido dinero? ¿Cuántos no han sido capaces y han muerto de cáncer en los pulmones porque no han podido? Lo dice uno que tuvo un tío que un pulmón era una cosita así de pequeñita como el puño de mi mano, y el otro pulmón era la mitad y estaban negros los pulmones, y murió ahogado porque no pudo dejar de fumar. La palabra, cuando es revelada a nuestras vidas, cuando viene el Espíritu Santo y nos la revela y la hace rema, la hace viva, la hace verdad en nosotros, nos libera no solo del cigarrillo, nos libera de toda cosa que esté ocasionando dolor, maltratando y lastimando nuestra vida y que no proviene de Dios. Practicar y no olvidar la palabra en obediencia trae la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque me convierte en un bienaventurado. ¿Qué es un bienaventurado? Dichoso, afortunado, bendecido. Este versículo tiene conexión con el mismo bienaventurado al que se refiere el hombre que edifica la casa sobre la roca. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese texto bíblico? La Biblia dice que el que oye la palabra de Dios es similar al hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las pruebas, y cuando vino la tormenta, y cuando vino la angustia, y cuando vino el problema, y cuando vino la adversidad, aquel hombre, por cuanto había edificado su casa sobre la roca, su casa no cayó. ¿A qué se refiere con que la palabra me trae recompensa de bendición y me convierte en un bienaventurado? Ojo con lo que les voy a decir. Aquí la Biblia no está diciendo que bienaventurado es que su cuenta se va a llenar de dinero, que bienaventurado es que sus bolsillos van a rebosar de riquezas, que usted no va a sufrir ninguna enfermedad, que usted no va a tener crisis en el hogar. No, la Biblia no habla de eso.
Fíjese que la Biblia dice que el hombre sabio edificó la casa sobre la roca, y cuando vino, ¿qué vino? La prueba, la dificultad, la adversidad, el problema, la escasez. Aquel hombre no se desesperó, aquel hombre no se angustió, aquel hombre no se desquitó con sus hijos frustrado porque no tenía que darles. Aquel hombre no abandonó su hogar frustrado porque no tenía que darles. Aquel hombre, cuando vino la tentación también y se le presentó la compañera de trabajo y le dijo: bueno, usted sí es varón, vamos y me lo demuestra. Aquel hombre no se dio ante ninguna prueba y ninguna tentación. ¿Por qué les digo esto? Porque conozco por la palabra que habrá muchos hombres ricos que no van a entrar al reino de los cielos, pero también muchos hombres pobres que no entrarán al reino de los cielos. Por la palabra sé que hay muchos hombres que nunca se han enfermado y tal vez nunca se enfermen en la vida y no entrarán al reino de los cielos. Y conozco otros que nacieron enfermos y morirán enfermos y tampoco entrarán al reino de los cielos. Por la palabra entiendo que habrá hombres sabios, preparados en todas las ramas del conocimiento y no entrarán al reino de los cielos. Pero por la palabra también sé que habrá hombres iletrados que nunca pisaron un aula de una institución educativa y tampoco entrarán al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que ni es la pobreza ni la riqueza lo que me hace bienaventurado, que no son los títulos profesionales o no tener títulos profesionales lo que me hace bienaventurado, que no es el color de mi piel, que no es lo agraciado de mi figura, que no es el color de mis ojos, que lo único que me hace a mí bienaventurado es que Cristo sea el fundamento de mi vida, es que Cristo sea la roca en la cual yo me siento seguro, es que la palabra de Dios sea mi guía. Es que Cristo lo sea todo, en todo para nosotros. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Recuerde conmigo, la palabra es útil. ¿Por qué? Porque me corrige, ¿cierto? La palabra es útil porque me enseña. La palabra es útil porque me redarguye. Pero hoy vimos que la palabra es útil porque me enseña a hacer lo correcto. ¿Cómo? Porque me muestra el camino a la salvación. ¿Cómo? Porque me saca de un estado pasivo y me lleva a un estado activo delante de Dios. Y porque me hace un hombre o mujer bienaventurado. Esa es nuestra mayor riqueza. ¿Cuántos quieren esa riqueza en su vida? Yo no les voy a prometer riquezas físicas. No les voy a decir que ustedes van a salir del sector más pobre de Yopal y van a llegar al sector más rico, porque la Biblia dice que usted fue llamado a ser cabeza y no cola. Porque muchos dicen que todos fuimos llamados a ser cabeza. Mentira. No es cierto. La Biblia me habla de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. Y me habla de hombres que guardaron la fe, guardaron la promesa, guardaron la palabra y murieron pobres, sin reconocimiento, aserrados, maltratados, humillados. Yo no estoy predicando de riquezas físicas. No estoy diciéndole que usted todos los años va a estrenar un carro último modelo. Si lo recibe, amén, era el plan de Dios para su vida.
pero mayor responsabilidad tienes, porque más propenso estarás a olvidarte de Dios. Y debes tener mucho cuidado. Pero lo que nos hace a nosotros bienaventurados y ricos es que la palabra de Dios, la revelación de Dios, sea la que guía nuestro camino y nos lleva a hacer que nuestro fundamento, nuestro modelo de vida sea Jesucristo. Ore conmigo, por favor, al Señor. Y le pido que escuche un momento lo que dice esta canción. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. ¡Aleluya! Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Señor, te damos gracias en esta hora. Hable con el Señor en este momento. Si es necesario pedirle perdón porque usted entiende que su condición no es la de un verdadero hacedor de la palabra, que
porque lejos está usted de ser un bienaventurado y que la salvación de su vida a la luz de la palabra está comprometida. Quiero pedirle que ore al Señor conmigo. Padre, perdónanos. Somos conscientes hoy por tu palabra que necesitamos mejorar, que nuestra conducta debe ser otra, que al ser beneficiarios, que al haber sido escogidos por ti para salvación, nuestra vida debe reflejar el fruto de tu Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Pero nuestra vida posiblemente está lejos de ese nivel. Perdónanos. Nos arrepentimos, Señor, y ayúdanos a entrar en ese proceso de santificación, donde tu Espíritu nos enseñará cómo vivir delante de ti, donde tu Espíritu nos enseñará a deleitarnos en tu palabra y a poner tu palabra por obra. Ayúdanos, por favor. Lo necesitamos porque somos conscientes del error en el que estamos y del mal en el que vivimos. Gracias por tu palabra en esta mañana te damos en Cristo Jesús. Ahora quiero preguntar algo. ¿Hay alguien que haya venido hoy por primera vez a esta iglesia y diga: yo reconozco que estoy lejos de Dios, que estoy a kilómetros de lo que la palabra dice debo ser, que mi condición no está bien delante de Dios, que necesito la ayuda de Dios? Levánteme su mano, por favor. Si usted está ahí, levante su mano sin ningún problema. Amén. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien más? Allí hay otra mano levantada, otra mujer. Amén. Quiero orar también por ti. ¿Hay alguien más por acá? ¿Alguien más que quiera que oremos por usted? Ok, vengan por favor, permítanme orar por ustedes. Vengan un momento. Es un momento nomás.